¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Pueden escucharme bien? Sí, maestro. Gracias. Un momentito, iniciamos. Muy bien, vamos a iniciar lo que es la retroalimentación. Si no, no vamos a terminar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Muy bien. En la clase pasada que realizamos el día jueves, empezamos a ver lo que es concepción de currículum. A través de la definición de concepción de currículum, vimos que el concepto currículum viene del latín currere, que significa carrera de vida. Por lo tanto, entonces, la definición de currículum es, pues, aquel programa o plan de estudios aquel programa o plan de estudios que está formando una carrera de vida. ¿Ok? Entonces, empezamos a ver al primer autor, que básicamente se conoce como Fénix, con tres conceptos principales: contenido, materia, metodología de enseñanza, orden cronológico de enseñanza. De alguna manera, Fénix lo delimita como una selección de contenidos a través de asignaturas que están establecidos criterios y metodologías de enseñanza para poder generar un proceso formativo y que el estudiante pueda adquirir pues diferentes habilidades, destrezas, aptitudes en general denominadas como competencias. Posteriormente vimos a Hilda Taba con que el currículum es una declaración de objetivos, selección de organización de contenidos, normas de enseñanza, aprendizaje y programas de evaluación. En otras palabras, pues básicamente Taba trata de determinar y establecer que el currículum sirve para cumplir ciertas finalidades y objetivos educativos a través de la selección y organización de los contenidos mediante procesos de enseñanza que generen aprendizajes significativos y que al final y al cabo sean evaluados los estudiantes para determinar si los objetivos o finalidades se llevaron a cabo o se cumplieron. Posteriormente se encuentra lo que es Arnaz, que menciona tres elementos esenciales del currículum: los objetivos curriculares, los planes de estudio, las cartas descriptivas y los sistemas de evaluación. Recordemos que en la clase pasada, si no me equivoco, nos quedamos hasta este autor. ¿Estoy en lo correcto? Sí, maestro. Correcto. Entonces, aquí vimos que Arnaz determina que el currículum, pues, es un plan de estudios que contiene objetivos curriculares, en los cuales se tienen que cumplir y se tienen que lograr de una manera secuenciada, y que estos se encuentran descritos dentro de los planes o cartas de estudios de las asignaturas que están establecidas en un plan curricular, y que tienen que ser que tienen que ser evaluados los estudiantes para determinar si están adquiriendo las competencias necesarias para poder ser profesionistas o tener las competencias necesarias e insertarse al mundo laboral. Continuamos entonces con los siguientes autores. El primer autor que vamos a ver después del día jueves es Johnson. Johnson habla acerca de que el currículum no es nada más ni nada menos que una serie de 4 elementos. Lo define como 4 elementos. El currículum es aquel plan de estudios que genera aprendizaje, experiencias de aprendizajes, el cual va a determinar o dirigir los aprendizajes terminales para crear resultados de aprendizaje que cumplan con los fines educativos. En primer lugar, tenemos que las experiencias de aprendizaje se crean a través de algo determinado como ambiente de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje sirven para crear esos espacios en tiempo, forma,
El maestro va creando para dirigir el proceso, de enseñanza. Todos estos espacios tienen que estar delimitados o dirigidos, pues básicamente creados por el docente, siendo la figura que crea las expectativas, el interés, la motivación, determina los recursos, determina la bibliografía, los medios, las tecnologías, las estrategias, los criterios, los instrumentos, con que el alumno va a entrar en interacción inmediatamente. ¿Para qué? Pues ¿para qué crear una experiencia educativa? Pues para crear aprendizajes terminales, es decir, como lo menciona la imagen continua, que se quede grabada de una manera sensorial, de una manera, pues, ¿cómo decirlo? No temporal, sino que quede de una manera que el estudiante tenga la habilidad de poder accesar a esos conocimientos de una manera fácil y que sea significativo para que se quede a lo largo de su vida. No simplemente durante pues, el primer cuatrimestre, el primer trimestre, el primer semestre, no, sino que quede significativamente para su vida, que pueda acceder a esos recuerdos para mejorar su vida en particular. Eso implicaría que el currículum debe generar resultados de aprendizaje, es decir, cuando el alumno ya los asimiló y ya se adaptó de esos conocimientos, simplemente los tiene que replicar. Por eso, a eso se le denomina como resultado de aprendizaje, de que el alumno en compañía del docente o con colaboración del docente u otros alumnos pueda él generar esos aprendizajes significativos. ¿Para qué? Para cumplir con los fines educativos, que básicamente es permitir el incremento de las habilidades individuales del estudiante, pero que al mismo tiempo tenga un impacto social, como lo ven en la imagen, que al fin y al cabo tenga las competencias académicas con que la escuela debió generar, pero que este impacte en su medio social. Es decir, no solo estamos hablando de manera regional, sino también estamos hablando de una manera regional, nacional y hasta global. Por lo tanto, el currículum aquí es visto de una manera humanista, con una formación integral. No solo implica cumplir con los objetivos, finalidades, evaluaciones, procesos de enseñanza, no, sino de realmente desarrollar o tener un desarrollo integral. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación? ¿Algún otro ejemplo? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces. El siguiente autor, que es Arredondo, habla acerca de que el currículum es el resultado del contexto. Es decir, un plan de estudios tiene su origen en el contexto. ¿Cómo? A través de un diagnóstico. Estos diagnósticos nos van a permitir conocer las necesidades de los individuos de manera individual, pero al mismo tiempo de manera colectiva para poder desarrollar un plan de estudios. Ejemplo, en nuestra escuela en la República de México hay una ingeniería denominada como ingeniería petrolera. Quiero escuchar cuál sería la pertinencia o la viabilidad de abrir una ingeniería petrolera en Mérida. A ver, denme su opinión. Pero es viable para los alumnos ni para el contexto. Un favorcito. A ver. Un favorcito. En sus pantallas tienen, en donde están los 3 puntos, ya sea en el celular o en la computadora,
hay una que dice alzar la mano. ¿O si ya lo vieron? Porque si todos hablamos al mismo tiempo, no entiendo. A ver, Acosta. Pues no sería realmente de mucha ayuda, al menos aquí en Yucatán, porque no hay trabajo de eso aquí, sino que tendrían que mudarse a otras partes para conseguir ese tipo de empleo. Correcto. Entonces no es un trabajo con mucha demanda en este lugar. Por lo tanto, aquí estamos hablando entonces de la viabilidad y de la pertinencia de los planes de estudios. Otro ejemplo, si nos vamos a educación básica, si yo, gracias Acosta, si yo me voy, por ejemplo, a un campo rural, a un lugar apartado, una escuela, digamos, de alguna manera indígena, que pues obviamente hable español, y mi currículum me dice que yo tengo que enseñar computación. ¿Cuál sería la viabilidad o la pertinencia de enseñar computación? Alce la manita, acuérdense. ¿No han buscado la manita, Abraham? Abraham acaba de entrar. ¿Alguien? Ahorita, Costa, permíteme, hija. Estoy buscando, a ver si alguien más contesta. Chicos, busquen la manita. Nadie. Al azar entonces. Ya buscaron la manita. Ya buscaron la manita. Abraham. Abraham. Sí. Tú alzaste la mano. Te estoy viendo desde acá. ¿Qué? ¿Vas a hablar? ¿Vas a participar? Me acaba de conectar. Ok. ¿Alguien más? Acosta, hija. Yo no alcé mi mano, maestro, pero puede repetir la pregunta. ¿Cuál sería la viabilidad y la pertinencia de que mi programa de estudios de, no sé, de tercer año de primaria me diga que tengo que enseñar computación en una escuela rural? Pues no mucha, porque vendríamos a lo mismo, no tienen esa posibilidad para poder accesar con facilidad a un medio tecnológico. Pero en dado caso de que ellos vengan a estudiar aquí o quieran aumentar sus grados de estudio, pues sería de gran importancia, ya que les daría ventaja les daría como que una ventaja por sobre las demás personas que quizás no tuvieron ese tipo de estudio. Pero entonces, si trabajo yo para la Secretaría de Educación Pública y está en mi currículum, en mi plan de estudios está que yo enseñe computación, entonces no lo voy a enseñar. Sí, sí lo puede enseñar, pero adecuado al contexto de los alumnos, es viendo las necesidades de ellos. Quizás no le vamos a enseñar todo lo que se le enseñaría a una persona normal en un ambiente de ciudad, porque usted lo mencionó en la clase pasada, que desgraciadamente no todos los maestros pues enseñan todos los contenidos de una materia, por lo mismo de que no están en el contexto adecuado para poder ser utilizados. Entonces, gracias, Acosta. Entonces, Bach y después Canul. Entonces, ¿cómo enseñarían computación en una escuela rural cuando el plan de estudios se los está pidiendo? Yo siento que me iría más por lo básico, ¿no? Por lo teórico, mostrándole como ejemplos, ¿no? O imágenes que se puedan relacionar a lo que probablemente pudieran ver en un futuro si decidieran estudiar en una escuela urbana. O En sea, primer tratar de lugar, modificar mi plan didáctico para que pues ellos tengan, aunque sea unos conocimientos previos de lo que se va a abordar en la clase de computación, o que tengan conocimientos básicos para poder manejar o hacer el uso de eso. O sea, ya en la parte de mis recursos sería entonces mostrar lo primero sería imágenes. generar los conocimientos básicos, la teoría. Ajá. Perfecto. Pero entonces, sí. En Alpuche, ¿cómo generarías la parte técnica? Pues creo que con todos los materiales
no de la escuela, sino de los podría proporcionar el docente o idear nuevos con los alumnos. Ok, sería pues generar esos recursos en nosotros mismos de alguna manera, tal vez no para todos, pero sí generar esos recursos de una manera que por al menos tengan un conocimiento básico, como menciona su compañera, a través de un recurso. Puede ser que yo lleve imágenes, puede ser que yo lleve, que yo la cree un recurso, en escala, con cartón o algo por el estilo. Entonces, sí se puede, de que se puede, se puede, de que se tiene que enseñar, se tienen que enseñar, porque tu programa te lo está estableciendo, me doy a entender. El único problema es que Maestro, tienes que encontrar la forma correcta de poder generar esa enseñanza. Ahora, pero no lo enseñaríamos entonces al 100%, pero ¿qué podríamos enseñar de tecnología que esté de acuerdo a las necesidades del estudiante? Si ustedes como maestros, si algún día se vayan a un área rural, ok, ya enseñaron parcialmente computación, pero ¿qué otras tecnologías pueden enseñar aparte de esa? Porque también es muy importante y de ahí también se desprende la toma de decisiones del profesor. Ok, no hay computadoras, pero ¿qué hay de tecnología? ¿Y qué puedo enseñar en relación a esa tecnología? Abraham. maestro, hubo una ocasión acá cuando cursaba la secundaria, pues no había los recursos así tecnológicos. Entonces los profesores nos enseñaban a base de que dibujaban en el pizarrón todas las partes de cómo eran. Por ejemplo, en el Word, todo lo que conforma, por ejemplo, el tipo de letra y las diferentes características que contienen. Sí, es una manera de graficarlo. Hay que encontrar estrategias, medios, recursos para poder desarrollar ese conocimiento. Pero entonces, gracias, Abraham. Ya te coloqué la participación. Pero entonces, ya mencionamos y ya reforzamos esa parte. Sí se puede enseñar muy básico, lo muy necesario, lo teórico, pero también puedo crear estrategias, recursos o medios, como dijo Abraham, dibujado, como dijo Alpuche, que puede ser dibujado a través de un modelo, hecho a cartón, con imágenes, etcétera. Pero entonces, si yo, por ejemplo, veo, y eso es lo que en muchas ocasiones tienen los maestros, que, por ejemplo, si en muchas ocasiones los jóvenes trabajan en el campo, entonces, ¿por qué no enseñar tecnología relacionada al campo? Digo, los maestros tenemos esa libertad curricular de poder abordar un tema, darle significado, darle tiempo. Pero si estoy viendo que, por ejemplo, estoy en un área rural y que mis alumnos trabajan en el campo porque sus papás tienen tienen, no sé, ranchos, tienen hectáreas de pastizales o de sembrados, etcétera. Entonces, mostrarles a los jóvenes tecnologías relacionadas con su contexto. ¿Por qué no? Digo, al fin y al cabo, los maestros deben tener iniciativa, motivación, interés por captar la atención de sus estudiantes. Tal vez la computación ni siquiera les va a llamar la atención, pero tal vez si les enseñas cómo crear un sistema de riego a través de un motor de un automóvil o algo por el estilo, o tal vez ni tú des la clase, que tal vez tú invites a alguien a crear esas temáticas o abordar esos temas para que los alumnos puedan captar más el interés. No sé si me doy a entender. Sí, maestro, oiga, no, ajá, en esa parte no se pasan igual las escuelas técnicas, Sí, porque, están las escuelas ajá, técnicas. por ejemplo, acá en Progreso, pues hay una escuela que es técnica y pues en esa escuela yo estudié y me acuerdo que había tres talleres, era computación, administración de alimentos y pesca, porque pues como es el puerto, pues se especializaban en pesca y había varios chicos que entraban a pesca. Yo estuve en ese taller y te enseñaban a hacer redes, a componerlas, íbamos a veces a la playa en Alijo a pescar, a tirar Pero una ojo, raya y ahí. nada más tengo una observación sobre eso. Hay escuelas, en el caso de secundaria, que son escuelas técnicas, federales, no estatales. En el caso de las técnicas, pues obviamente enseñan una capacitación, te dan una capacitación técnica.
pero hay escuelas que no tienen pues esta orientación, no sé si me doy a entender. Entonces hay que tener mucho cuidado. Está bien, es un ejemplo pero yo me refiero, si en tu plan de estudio tú notas que no hay un tema que cause interés y capte la motivación del estudiante, porque no es parte de su contexto, a este punto me estoy refiriendo, a la parte de contexto. Ustedes tienen que crear ese interés, esa motivación y captar al estudiante. En el caso de las escuelas técnicas, pues sí, o a veces en muchas ocasiones te caes en un taller que simplemente no te gusta y pues la sobrellevas como la debes de llevar. En ocasiones, pues, tú eliges el taller porque te dio el caso de que la elegiste. Sí, pero me refiero en el caso a las escuelas que no tienen esta contribución. ¿Estamos? Muy bien. Víctor. Siguiente. Después de allá, entonces, se sirve cumplir con las finalidades y los objetivos. Si una vez que yo establezco un plan de estudios a través del diagnóstico de mi contexto, de las necesidades que yo detecte, pues tengo que cumplir las competencias. Las competencias para formar habilidades, destrezas, aptitudes y formar pues egresados completamente competentes. A eso se refiere la palabra competente. No que compitan unos contra otros, sino que tengan las competencias necesarias, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores que les permita pues sobresalir, como ahora de pasar de ser nada a ser alguien y que te puedas, pues, en el caso de educación superior, en el caso, por ejemplo, de ustedes como licenciados en educación, que se puedan conseguir trabajo rápido, que puedan trabajar en el área que a ustedes les agrade, que tengan las habilidades necesarias para poder ejercer la enseñanza de manera correcta, entre otras cuestiones. En el caso de educación básica, cuando hablamos de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, hablamos, por ejemplo, de que cuando termine los 3 años de preescolar, tenga todas las competencias para que pueda lograr exitosamente la primaria. Cuando termine todos los 6 años de primaria, que tenga todas las competencias necesarias para poder terminar secundaria exitosamente. Cuando termine los 3 años de secundaria, que tenga todas las competencias para poder ingresar al bachillerato. ¿Sí me di a entender en los dos casos diferentes? Por lo tanto, entonces, de ahí viene la selección de medios y procedimientos. Estamos hablando del proceso de enseñanza. En el centro quedaría el proceso de enseñanza. Este proceso de enseñanza obviamente van a involucrar pues la bibliografía, los recursos, materiales financieros. Estamos hablando pues en el caso de pizarras, dinero, escritorios, pues colegiaturas en el caso de las escuelas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de las escuelas, por ejemplo, públicas, hablamos mucho del elemento financiero a través de la caja de la tiendita de la escuela, que mucho de ese dinero se va directamente a la escuela. Hablamos de las dichosas cuotas escolares, que pues ha venido siendo una discusión completamente pues ambivalente, es decir, es positivo, es negativo, unos papás a favor, otros papás negativos, etcétera. De recursos materiales, pizarras, sillas, pintura para el salón, poder pagar la luz eléctrica en el caso de las escuelas particulares, poder dar servicio de higiene, baños, que tenga infraestructura, salones, luz eléctrica, agua, cancha, que tenga, pues actualmente se les solicita a las escuelas que tengan, pues ya vieron como una especie de domo para poder cubrirse cuando hagan actividades deportivas. Hablamos también, por ejemplo, del personal administrativo, directivo, docente, académico, etcétera. Hablamos también de la parte de lo que son las estrategias, las dinámicas, los ejercicios. Hablamos también de los criterios de evaluación, instrumentos. Hablamos de
pues el tiempo que se le asigna a cada una de las asignaturas, contenidos, temáticas, materias, etcétera. Entonces, todas esas decisiones que son medios y procedimientos se dirigen directamente a la enseñanza para hacerla eficiente. Entonces, todo eso debe estar dentro de un programa de estudios. Entre otras palabras, se conocen como recursos humanos, materiales, financieros, informativos, temporales y profesionales. Recursos humanos, estamos hablando pues de los maestros, los alumnos, los padres de familia, el personal administrativo, el personal directivo, los supervisores de las escuelas, ya sean internos o externos, los departamentos de áreas, de las instituciones educativas, etcétera. Estamos hablando de materiales, ya los mencioné, como el besabanco, el escritorio, la silla del profesor, los archiveros, pues el papel para hacer el registro de los estudiantes, las impresoras, las computadoras, los libros de una biblioteca, las computadoras de una sala de tecnología, el aula, el baño, las canchas, etcétera, etcétera, etcétera. Informativos, estamos hablando, por ejemplo, del caso de la bibliografía. Estamos hablando de libros de una biblioteca. Estamos hablando de una sala de cómputo que tenga conexión a Internet, que también puede ser una forma informativa, es un medio de información. Estamos hablando pues de otros recursos que pueden ser revistas científicas en su momento determinado. Estamos hablando de recursos digitales que pueden ser pues, revistas digitales, libros digitales, etc. Financieros, estamos hablando del dinero. Recordemos que es importante, tanto para una escuela particular como para una escuela pública, poder ejercer un plan de estudios implica dinero. ¿Por qué? Pues si se echa a perder una silla, tengo que comprar otra. Si veo que mi salón, pues obviamente tiene goteras, pues tengo que comprar pintura impermeable, pues para colocarle esa protección. Si veo que pues en mi escuela el patio pues ya parece una selva, pues tengo que contratar a alguien de jardinería para que lo pueda limpiar, entre otras cuestiones. Temporales, hablamos de elementos que permanecen, cambian o se eliminan del currículum. Por ejemplo, cosas que a veces permanecen intactas por mucho tiempo son las mallas curriculares, las asignaturas. Algo que es temporal podrían ser los contenidos, las horas presenciales, las horas de trabajo. Lo temporal también podría ser lo docente. Algo que no se elimina también podría ser el valor curricular de una asignatura. Algo que es permanente en su momento también, los objetivos de un plan de estudios, entre otras cuestiones. Y cuando hablamos de profesionales, hablamos, por ejemplo, de las características de los recursos humanos educativos. Por ejemplo, el perfil docente, el perfil de un administrativo, el perfil de un director, el perfil de un supervisor. Creo que en muchas ocasiones han visto que dice, se contrata maestro del siguiente perfil, que tenga licenciatura en pedagogía, licenciatura en biología, licenciatura en enseñanza de las matemáticas, licenciatura en enseñanza del idioma inglés, que tenga mínimo 2 años de experiencia, que tenga conocimientos sobre manejo de grupos, diseño de actividades, desarrollo de instrumentos de evaluación, shalala, 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 shalala. ¿Sí me di a entender? Hijos, dudas, preguntas. ¿Están allá todavía? Sí, maestro, no hay duda. ¿No hay dudas entonces? No, maestro. Muy bien. Después viene Glassman y Barrola. Ellos hablan acerca de que el perfil de ingreso, pero el plan de estudios, el programa o plan de estudios, de hecho lo ven más como un programa de estudios, más que un plan. ¿Por qué un programa? Porque habla acerca de la operacionalización. ¿Qué es la operacionalización? Vamos a poner como analogía esta imagen. Imaginemos que el currículum es la tele. Lo que contiene el currículum son las imágenes.
Y esta personita que está acá es el alumno. El plan de estudios a través de Glassman y Barrola mencionan que debe ser operacionalizado, es decir, que todo debe estar de una manera conductista, es decir, que sea observable, medible, registrable y que al final al cabo se pueda dar un valor cuantitativo o una aseveración cualitativa de si se cumplió o no se cumplió el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo voy a saber? Pues si el estudiante, que en este caso está representado por el bebé, pudo replicar todo lo que el plan de estudios contenía. ¿Sí me doy a entender? De ahí, ¿cómo son operacionalizados los aprendizajes? Pues a través de unidades temáticas. Van a ver que, por ejemplo, cada asignatura tiene una carta descriptiva y cada materia también en educación básica tiene su carta descriptiva. Como por ejemplo, si nos vamos a aprendizajes claves, van a ver que dice el lenguaje materno, pues conocimientos de matemáticas, conocimientos del medio ambiente. Esas vendrían siendo las unidades temáticas. Y ahí se habla mucho de la transversalidad y de la verticalidad. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? Transversalidad y verticalidad del currículum. Maestro, no la transversalidad, es como el doble uso que se le da, o sea, como que se puede reforzar con otras acciones. Así es, a eso se le conoce transversalidad, la relación que existe de una unidad temática a una unidad temática. Ejemplo, si estoy viendo matemáticas, ¿cómo se relacionaría con español? Como por ejemplo, hay una parte de matemáticas donde se enseña a escribir las cantidades con letras. Ahí es cuando se relaciona la gramática, la redacción, el lenguaje escrito con el lenguaje matemático, números con letras. Un ejemplo de biología con matemáticas, hablamos, por ejemplo, ustedes lo vieron, aunque se llamó psicología del desarrollo humano o etapas del desarrollo humano, lo vieron como estadios del desarrollo humano, vieron la palabra estadio, viene de matemáticas, que es un rango de edad que va de un número a otro número y que se cumplieron ciertas características y esa es la parte de psicología, la parte de las características del desarrollo humano. ¿Sí me doy a entender? ¿Y qué sería la verticalidad? Es de cómo se relaciona las asignaturas con el perfil de egreso. Correcto. ¿Cómo vamos cumpliendo con las competencias genéricas, con las competencias disciplinares? En el caso de educación superior también se llaman competencias profesionales. En educación básica solo llega a competencias genéricas y a competencias disciplinares, porque cada materia tiene sus competencias respectivas. Y en educación superior, pues se llaman todos los dos anteriores más competencias profesionales. ¿Sí me di a entender? Gracias. ¿Quién dijo eso, perdón? Las dos señoritas. Andrea. Chunlim y... Escucha, Sandra Seira. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo voy a lograr esa operacionalización? A través de actividades de enseñanza y evaluaciones coherentes, como lo muestra aquí la imagen. Aquí el maestro se vuelve el constructor del aprendizaje, que tiene que aterrizar el currículum a operaciones, algo que sea visible. Como en el caso del profesor, está observando a sus estudiantes y estos están pensando en poder sobrellevar lo que es el currículum o las actividades que están realizando. De alguna manera, entonces, se refiere mucho a que debe existir una coherencia lógica, una coherencia estructurada, una coherencia secuenciada de lo que enseño, lo que se aprende y
el instrumento que voy a utilizar para evaluar, para que genere pues aprendizajes operacionales, es decir, medibles, observables y cuantificables. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quedó entendido? Continúo entonces. Siguiente. Estamos hablando después de Beachcamp. Beachcamp maneja como planeación instruccional. La planeación instruccional no es nada más, nada menos que planear la enseñanza. A eso se refiere. Plantear la enseñanza, todo lo relativo al proceso de enseñanza. Por lo tanto, él establece que un currículum se desarrolla a través de un análisis. El qué, a quiénes y qué recursos voy a utilizar, a eso se le denomina como diagnóstico. Diagnóstico curricular. ¿Cuáles son mis necesidades que surgen de mi contexto? ¿Ok? ¿Cuáles son las necesidades, el contexto? De hecho, también en la parte necesidades del contexto. Hablamos, por ejemplo, de cuál es el nivel socioeconómico del alumno, sus problemas familiares, que tengamos un vasto conocimiento de, pues, individual de nuestro alumno, de toda nuestra aula, de toda nuestra institución, que está inmersa dentro de, pues, una sociedad como tal. Por lo tanto, entonces, Beachcamp dice, primero hago un diagnóstico para detectar las necesidades de mi contexto, desde lo que es mi aula, mi escuela y mi sociedad circundante. Después está el diseño. Hago un bosquejo, hago un borrador de lo que va a contener mi programa de estudios. En este caso, pues básicamente ustedes ya tienen un programa de estudios. Aquí tienen que ustedes plantear las necesidades inmediatas que tengan, es decir, hacer como un borrador, tomar esas decisiones curriculares sobre cómo van a llevar su programa de estudios y hacer esas adecuaciones, pero todo tiene que estar justificado. No se vale decir de pronto que venga tu supervisor y que te diga, maestra, disculpa, ahorita debería estar usted viendo no sé, primer año, sustantivos, adjetivos y verbos. Pero veo que ahorita está usted atrasada. ¿Podría explicarme por qué? Ah, es que detecté que los alumnos pues tenían dificultades para poder entender qué es un adjetivo. Por lo tanto, tuve que tomar la decisión de extender 2, 3 horas más el programa o el tiempo de esa temática para que yo pueda crear pues un ambiente donde todos tengan los mismos conocimientos básicos para el siguiente tema. No sé si me di a entender. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Desarrollo. Ya se va a terminar la sesión. Si se termina, vuelvo a iniciar la sesión, ¿vale? ¿Qué me quedé? Perdón. Que me lo mencionen, jóvenes. Es que no puedo estar checando el chat. En desarrollo más. Desarrollo. En desarrollo. Cuando pasamos de ahí, es que me estaba mandando un mensaje. A ver. Canul, hija, ¿no sirve tu micrófono? Gaby Canul. Sí sirve, profe, pero come mucho. Coméntalo, Voy a mi hija, casa, coméntalo. pues, por eso como- yo estaba diciendo que sobre el diseño se nos plantean los objetivos para poder llegar al desarrollo, o sea, de cómo es que lo vamos a poder realizar. Sí, de hecho, así es. Estamos